Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Este es el primero de una serie de vídeos que haré sobre inteligencia artificial que me parece que es realmente la noticia de estos últimos años. Es una revolución, está creciendo exponencialmente y quería centrar este vídeo, tengo otros que he desechado que duran 15 y 20 minutos, pero es que creo que os vaya a cansar. Entonces creo que es mejor que lo vaya diversificando. Os quiero hablar en este primer vídeo sobre la programación y la inteligencia artificial. Me voy a centrar en eso. En otro os hablaré de otras cosas si me lo pedís o hablo de otras cosas. Yo sigo el canal de CSV que explica bastantes cosas y os puedo resumir esos vídeos o explicaros qué es lo que veo del futuro. Bueno, pues voy a centrarme en la programación, ¿de acuerdo? Y cómo puede afectar eso a mi sector, que es el de la programación. ¿Y cómo puede afectar eso? Bueno, pues sinceramente va a afectar de manera profesionalmente negativa, porque empezaremos a dejar de ganar tanto dinero. Y por otro lado, positiva, porque podremos hacer más cosas con menos dinero, con menos inversión y con menos necesidad de otra gente. Y eso siempre es bueno. Mirad, cuando se inventó la imprenta, pues mucha gente, copistas, etcétera, perdieron su trabajo. Pero eso provocó que la gente pudiera comprar libros. Y aunque a lo mejor parece que la imprenta no tiene nada que ver con, no sé, con la física, debido a que existía la imprenta, mucha otra gente pudo comprar libros de física y hacer inventos sobre física. Pues eso mismo pasará con la programación y con muchos otros campos. Entonces, eso es lo que va a pasar con la programación. La programación no es otra cosa que hablarle a un ordenador. Como habéis podido ver, y os invito a que probéis, si ponéis en internet OpenAI ChatGPT, podéis registraros y hablar con él cuando no haya mucha demanda. Estos robots entienden perfectamente lo que le estás diciendo, estas inteligencias artificiales. Y bueno, programar no deja de ser hablarle a un ordenador, así que si el ordenador ya te entiende, ya pues va a poder hacer las cosas que tú le pidas. Un amigo hace poco me preguntaba, bueno, pero ¿vosotros creéis que el chat GPT va a sustituir a Stack Overflow? Y le dije que no. Stack Overflow es un sitio donde otros programadores te solventan las dudas que tengas de programación o por qué estás teniendo fallos en tu código. Le pones el código y le dices, ¿por qué está fallando esto? ¿Por qué no me funciona bien? ¿Por qué no es eficiente? Etcétera, ¿no? Y digo, bueno, pues no lo va a sustituir. Y dice, ¿por qué? ¿Porque crees que los programadores son mejores que...? No, porque no van a tener que programar los seres humanos. Porque esa herramienta es para ayudar a los humanos a programar. Y van a programar los ordenadores. Los ordenadores ya entienden lo que le dices. Y si encima lo cierra a un campo, por ejemplo, una aplicación, y le dices, mira, voy a crear una aplicación. Él ya no tiene que pensar que los dobles sentidos, que si estás hablando de algo, puede ser que si hablas de Windows, no te estás refiriendo a ventanas de una casa, sino que te estás refiriendo a Windows de ventana de un ordenador. ¿Entendés lo que quiero decir, no? Que si restringes el campo semántico donde te estás dedicando, encima serán 1000 veces mejores. Actualmente se estima que un 30% del código, entre un 30 y un 40% un 30 del código, lo están produciendo herramientas de ayuda a la programación. Herramientas muy cotidianas que utilizo yo, ya me sugieren el texto como si fuera un texto predictivo. Yo le digo, por ejemplo, hazme una función que me devuelva un martes aleatorio de un año aleatorio, ¿de acuerdo? El primer martes de no sé qué año. Y él te calcula te lo escribe, te escribe la función. A veces se equivoca y encontrar los fallos es difícil porque, porque pasa como con los predictivos. Cuando escribís con un predictivo, él os va sugiriendo la frase y te queda un poco así con el culo torcido. Y claro, y das por hecho que funciona tan bien que te cuesta ver los fallos, porque das por hecho que está acertando todo el tiempo. Y luego mira y resulta que a lo mejor has metido 2 o 3 gazapos. Entonces, bueno, pues ese, ese, bueno, pues ese tipo de cosas irán mejorando cada vez más y cada vez acertarán más, porque estas cosas se van solapando unas con otras, van aprendiendo. Una vez que aprenden un error, ya lo aprenden todas las inteligencias artificiales, es decir, es en paralelo, ese aprendizaje es en paralelo. Entonces, ese trabajo va a desaparecer. Seguramente en el futuro desaparezca. Así que aprovechar, ganar dinero y invertir en otra cosa. Por ejemplo, hacer vídeos de YouTube, etcétera.
Pero bueno, ¿cuándo calculo que eso pasará? Bueno, pues yo creo que tirando muy... Vamos, ni por lo alto ni por lo bajo, yo creo que en 5 o 6 años ser programador va a ser una cosa, un trabajo más, un trabajo a lo mejor muy de alto nivel, que solo necesitará tener bien amueblada la cabeza. Y los sueldos bajarán, obviamente, pero al mismo tiempo un montón de cosas bajarán de precio, porque un montón de cosas costará menos diseñarlas y hacerlas. Es decir, si cualquiera puede hacer una aplicación, cualquiera puede beneficiarse de esa tecnología y le costará menos. De la misma forma que antiguamente un pobre era una persona que no podía acceder a X cosas y ahora un pobre es una persona que no puede acceder a otras cosas mucho más altas en la pirámide de Maslow. Es decir, un pobre ahora en España no es lo mismo que un pobre en España hace 100 años. Un pobre en España hace 100 años difícilmente podía comer, tenía que mendigar para poder comer muchas veces, y un pobre ahora pues necesita de esto para tener mejor calefacción, mejor un hospedaje mejor, etcétera, pero no es lo mismo, ni muchísimo menos. Además que la cantidad de pobres ha bajado, ¿no? Pero que aparte los pobres son de diferentes miserias, ¿no? Pues de la misma forma, los pobres que hayan con la inteligencia artificial serán con un poder adquisitivo que podrán permitirse muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo veo por ahí. ¿Cuál es el problema que le veo a... Problemas que veo. Mira, veo muchos programadores que están negándolo. Dicen, no, 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 eso es imposible. Fíjate, está teniendo estos fallos. Ajá, qué ridículo, nunca van a sustituir al de este. Mira, primero hay que darse cuenta de una cosa. Yo cuando empecé a programar, hace ya otra vida, hace 20 y tantos años, ya había sistemas expertos, programación evolutiva, inteligencia artificial, y era tan desastrosa que no valía para nada. De hecho, tengo un amigo, a Javi, le mando un abrazo muy fuerte desde aquí, que le mando estas noticias de vez en cuando porque fue el primero que me habló de que él había hecho en la carrera algo relacionado con programación evolutiva. No me acuerdo exactamente el qué, pero eso me lo comentó hace 20 años también, ¿eh? Y me decía, dice, hombre, es muy interesante, por ejemplo, para calcular los horarios de los colegios, etcétera, está muy interesante porque no hay un camino exacto, porque hay mil soluciones posibles y encontrar la óptima es difícil, ¿de acuerdo? Y decía, dice, bueno, te puede servir para ese tipo de problemas, pero para hacer un Windows o una aplicación en la vida va a servir. Era impensable. Bueno, pues los que dicen que las herramientas de programación automatizada tienen fallos, lo que no se dan cuenta es que cuando está señalando el fallo es que la cosa funciona. Y dentro de ese funcionamiento hay fallos. Eso significa que ya funciona, que ya está puliéndose los fallos. ¿De acuerdo? Significa que hemos dado un salto de gigante. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el señalar, me recuerda mucho esto de señalar los fallos. Mira, esta inteligencia artificial es tonta porque ha dicho esto, no sé qué. Me recuerda muchísimo a cuando mi padre empezó con los relojes digitales. Mi padre programaba automatismos, como mi padre programaba en lenguaje de tan bajo nivel que tenía que programar hasta las cabezas de la lectura de un disco. Para que os hagáis cargo de cómo programar es hablarle a un ordenador, y antiguamente el hombre tenía que aprender cómo hablaba el ordenador más que la máquina cómo hablaba el hombre. Pero el hombre ahora está viendo que la máquina se está poniendo a hablar su propio idioma. Por lo tanto, los programadores empiezan a dejar de ser tan necesarios. Bueno, pues mi padre tenía que programar hasta cómo se mueve la cabeza de lectura del disco, de los discos magnéticos estos que metía, incluso del disco duro. Tenías que programarlo. No había drivers y tenías que programarlo a mano. Y el ordenador no sabía ni siquiera cómo mover el disco, la disquetera, cómo leer datos de la disquetera o escribirlo. Tenías que conseguirte eso a través de revistas de electrónica, una locura. ¿Vale? Y, y bueno, pues esta gente lo que no ve es que cuando... Ah, bueno, que mi padre hacía relojes. Y dice mi padre, una cosa que recuerdo mucho de mi padre con mucho cariño, es que me decía, a mí me llama mi padre, bueno, da igual. Me decía, polemista, mírate, fíjate, cuando yo tenía tu edad, estaba haciendo relojes digitales y puse un reloj digital, pero claro, no tenían segunderos. Y estaba todo el mundo diciendo que es imposible
que los relojes digitales sustituyeran a los relojes analógicos, porque los relojes suizos son los mejores, porque tienen una ingeniería dentro que son brutales, porque no sé cuánto, y es que los relojes digitales no tenían ni segunderos, tenían como muchos minuteros y era como una extravagancia. Él montó, de hecho, en Córdoba uno de los primeros relojes digitales que utilizaban para medir la hora el herciaje de la luz. Ya sabéis que la luz, la corriente alterna va girando 50 veces por segundo en España, en Europa. Bueno, pues él lo creó y claro, tenía saltos porque no es estable y porque si hay un chispazo o se conecta algún herramienta, pues va perdiendo segundos, va perdiendo ciclos. Y la gente se reía, porque eso nunca funcionará, porque no sé qué. Al cabo de 5 años, todos los relojes eran digitales. Me contaba mi padre, mira, los Casio estos que son baratos, pues fíjate, tienen secundero y son más precisos que cualquier reloj de medio. Pero es que actualmente cualquier reloj digital es más preciso que prácticamente todos los relojes que encuentres mecánicos, ¿de acuerdo? Es más preciso porque es que es digital, va por la luz y es más digital. Pues eso mismo pasará con la inteligencia artificial, que ahora nos parece que hay cosas que es imposible que las haga y que finalmente las hará, ¿de acuerdo? Entonces, eso es por el punto de vista de la programación y de lo que tengo que ver de este tema. En parte, para mí es una mala noticia porque no creo que me jubile y que exista la programación cuando llegue al final, pero por otro lado es posible que solvente muchos problemas y la vida sea más fácil y no tengamos que trabajar. Ya ves tú, mi trabajo es sentarme a escribir en un teclado y el trabajo de mi abuelo a lo mejor era estar cavando una zanja para plantar tomates, ¿de acuerdo? Ahora a lo mejor me tengo que dedicar a hacer otras cosas, ya veremos el qué. A lo mejor me dedico otra vez a los cortos, como cuando yo tenía otra vida en la que hacía cortometrajes, no lo sé. En futuros vídeos os voy a hablar de cómo debería afectar esto a la educación, que creo que es interesante, cómo va a afectar a los bancos de imágenes y a las películas. Sí, a las películas. Bueno, hasta aquí la polémica de hoy, que es súper larga. Si os interesa el tema, decídmelo. Y voy a intentar subir la miniatura que sea de inteligencia artificial también. Si os interesa, por favor, decídmelo. Y si no os interesa mucho, pues bueno, decídmelo también y no hago más vídeos de este tema. Un abrazo muy fuerte y nos veremos en el próximo debate.